Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. Hoy en nuestro set de entrevistas tenemos a un periodista, investigador tricantino, Conrado Granado, que nos viene a presentar un libro, consideramos que bastante interesante y que se titula Memoria Histórica para que no se olvide. Lo pueden ver en pantalla, nos ha prestado un libro para que lo podamos ver. Conrado Granado, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Sí. Este volumen está dedicado a descubrir a todos aquellos que no lo vivieron o que sí lo vivieron y quieran rememorarlo, un momento largo, importante en la historia de España como fue la dictadura, el régimen de Franco. Sí, claro, yo lógicamente escribí este libro partiendo de la documentación que conseguí en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, cuando estuve como investigador a mediados de los años 90, concretamente 94, 95. Por mis manos pasaban miles de documentos y yo dije, bueno, pues esto no se puede quedar así. Fui tomando notas a bolígrafo, porque entonces todo se hacía a bolígrafo, no existían los ordenadores, y recopilé un montón de documentación sobre cómo era la sociedad, en parte en la guerra civil, pero sobre todo en la posguerra. Cómo vivía la sociedad española en aquellos tiempos en un país de vencedores y vencidos, un país que había tenido 3 años de guerra y que se había dividido en dos, zona nacional y zona roja. Una vez terminada la guerra civil, la gana el dictador Francisco Franco y todo es zona nacional. España es un país católico, apostólico, romano, tiene la suerte de tener un caudillo elegido por la gracia de Dios y así reconocido por Pío XII, por el Papa Pío XII, y entonces a partir de ahí comienza un periodo que dura nada más y nada menos que 40 años. Era realmente un país de vencedores y vencidos, donde estaban condenados a entenderse, donde pasaba de todo. Había historias más inverosímiles como te puedes imaginar. Y que vamos a descubrir ahora. Bueno, antes de entrar en alguna de las historias que vienen en este volumen, que por cierto es muy interesante de leer y bueno, tiene más de 380 páginas, sí. No es exactamente corto, pero se hace interesante escrito como si fuera pues una crónica, ¿no? Efectivamente. Es escritor, pero también periodista. Efectivamente. Ha sido importante. Claro, yo siempre he dicho que yo no soy, me gusta la historia, pero no soy historiador oficial, sino periodista. Entonces, como periodista, he pretendido que sea un gran reportaje periodístico de unas 380 páginas en las que cuento de forma normal, como escribo en un periódico, cómo era aquella España, ya te digo, en la que podía existir de todo, pero en la que había que vivir en el día a día. Era una España en la que unos sufrían mucho, lógicamente los perdedores, pero también había vividores de todo tipo, había alcahuetas dispuestas a vender su cuerpo, por llamarlo de alguna manera, por una ración doble de pan en el economato. Eso hoy lo dices y es difícil de creer, pero realmente era así, porque sobre todo en los primeros años 40, había mucha hambre, había mucha necesidad y había que comer como fuera. Hoy podemos decir que nadie se comería un gato, pero comerse un gato en los años 40 era un lujo, era sencillamente un lujo, porque es que no había gatos, el primero que había desaparecía, claro, lógicamente. Sí. Bueno, vamos a hablar de este libro, pero me gustaría, antes de preguntarte por alguna anécdota, hablar de esa jerga empleada, ese lenguaje que empezó a utilizar el régimen para los documentos oficiales para defender, argumentar sus acciones, ¿no? Y que realmente era curiosa, ¿no? Por todo un ejercicio de semántica para poder apoyar sus acciones. Es lo que llamamos la semántica del imperio. Una vez terminada la guerra civil, la República no había existido, eran unas hordas marxistas que habían sido vencidas. Entonces, en esa nueva España que comenzaba a amanecer,
tuvimos los españoles que aprender a hablar de otra manera. Yo era un niño, nací en los años 40, era un niño y como todos los niños tuvimos que aprender todos los niños y todos los mayores a hablar de otra manera. El que en un principio se llamaba Francisco Franco Bahamonde, pues se le empezaron a poner nombres tan curiosos y variopintos como caudillo de España por la gracia de Dios, era el invicto, era el Cid campeador, el africano también. Era Escipión el africano, era el centinela de Occidente, era el salvador de la patria, y era sencillamente así. En esta España todo se hacía, todo por Dios, por España y su revolución nacional sindicalista. Y todo se hacía así, y los documentos venían todos así. Es más, todos los documentos venían con viva Franco, arriba España, y los empresarios, por ejemplo, que estaban al sol que más calienta, no le importaban poner unos sellos que pagaban ellos para gloria al caudillo, gloria en los documentos oficiales, porque les venía muy bien. Los empresarios supieron estar siempre al sol que más calienta, y en aquel tiempo también. Hay que decir que, por ejemplo, había empresas tanto nacionales como extranjeras, que hoy se espantarían si oyeran sus nombres, pero conforme, por ejemplo, el ejército nacional avanzaban, mudaban su sede, porque tontos no eran, y sabían quién iba a ganar la guerra, sabían quién iba a ganar, pero nacionales e internacionales, Claro. Sí. Por cierto, que al caudillo se le llamaba por la gracia de Dios, caudillo de España por la gracia de Dios. ¿Y cómo se llamaba al otro bando, al bando rojo? No existía. Hordas marxistas. Hordas marxistas. Los niños de la posguerra, los mayores, no estudiamos la República. Yo la República la he tenido que estudiar después. Habían sido enemigos de España enemigos de España porque sí, y por ejemplo se le incautaba todo. Ellos, por ejemplo, una persona, un pueblo que no hubiese estado a favor del lanzamiento nacional, eran considerados rojos y hordas marxistas. Entonces, cuando el ejército vencedor llegaba a un pueblo, lo conquistaba, a los vencidos se les incautaba todo, sobre todo los partidos políticos, a los sindicatos. ¿Y por qué se le incautaba? Por haber estado en contra del glorioso alzamiento nacional, y eso les había causado, al glorioso alzamiento nacional les había causado un daño. Y lógicamente, como les había causado un daño, había que aquello tenía que tener represalia. He visto documentos que se leyera uno la sangre de las venas. Por ejemplo, a un condenado a muerte lo mataban, pero no tenía bastante con su vida. Un condenado lo mataban, pero no terminaba la cosa ahí. Lo mataban, pero al mismo tiempo había que quitarle las tierras que tenían, las tierras o lo que tuviera, porque él había causado un prejuicio a la nación. Tengo ejemplos, por ejemplo, de una mujer que en uno de los documentos que leí, que dice, bueno, por favor, han matado a mi marido, pero no me quiten las 6 gallinas y el cerdo que tengo para alimentar a mis hijos, y se lo quitaban porque su marido había causado un prejuicio a la nación, al glorioso alzamiento nacional. Una poesía, es curioso porque, por ejemplo, una poesía de San Juan de la Cruz, en otro documento, también es considerada como botín de guerra. Llegaban a una roja, le incautaban lo que tenía, y entre los documentos estaba una poesía de San Juan de la Cruz, y se le incauta como botín de guerra. No se llamaba botín de guerra, era presa del enemigo, del enemigo. Ahí ya estaban de nuevo con la semántica. Claro, no era botín, y por ejemplo, a los condenados a muerte no se les denominaba condenados a muerte, sino condenados a la última pena. Y tengo un documento fechado en 1943, me parece que tengo fotocopia de él, en el que se dice que 927 personas
hombres normalmente esperan en el corredor de la muerte para ser ejecutados. El que llegaba al corredor de la muerte, corredor de la muerte, no, corredor de la última pena, porque era, vamos a ser técnicos hablando en la semántica del imperio, corredor de la última pena. El que llegaba al corredor de la última pena tenía el 95-98% de posibilidades de ser fusilado, ejecutado. Y por cierto, ¿se conoce cuántas penas de este tipo se impusieron? Yo he tirado de dos historiadores, de Álvarez Junco y de otro. Uno habla de 40.000 y otros de 50.000 ejecutados después, una vez terminada la guerra civil. Bueno, la guerra civil o glorioso alzamiento nacional, que yo siempre digo, depende en la España que te tocase, estabas en la guerra, o el glorioso alzamiento nacional. España, y después de la guerra, el Franco copia un eslogan al pie de la letra de la Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler, que era lo tengo copiado, era un Estado, una patria, un Estado, un caudillo. Teníamos una patria, teníamos un Estado y teníamos un caudillo. Y eso era y estaba copiado literalmente de la Italia de Mussolini y la esto de Franco. Conrado, una cuestión, porque una patria, un caudillo, un Estado. Era técnicamente, sí. Quería preguntarte por el papel de la Iglesia Católica en ese tiempo, porque de hecho la Iglesia Católica bendijo. La Iglesia Católica estuvo desde el primer momento a favor del glorioso alzamiento nacional. Franco le encarga al cardenal primado Isidro Gomá, el cardenal primado era el no va más, el papa en España de los cardenales, un documento para intentar justificar la guerra que se en una entrevista con Pisardo, otro de la Iglesia Católica, le pasa al Papa Pío XII el tema, y el Papa Pío XII lo bendice, porque aquí el cardenal Gomá le dice: aquí solamente puede haber un vencedor, en este país solamente puede haber un vencedor, que va a ser Franco. Entonces lo bendice el Vaticano, el Papa Pío XII, y pasa a ser por eso le pasa a ser caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces hay unas frases, 2 o 3 frases, que a mí se me hiela la sangre en las venas cada vez que las leo. Por ejemplo, el cardenal Gomá, el Isidro Gomá, en una pastoral en 1937, escribe una frase que dice: toda criatura tiene derecho a entrar en guerra contra otra cuando esta última entra en guerra contra Dios. Es decir, si los rojos entran en guerra contra Dios, los nacionales tienen pleno derecho a matar, porque ellos han entrado en guerra contra Dios. Otra es el obispo de Mallorca. Hay otra anécdota curiosa, que por ejemplo Franco compra aviones a Italia, la Italia de Mussolini, vienen primeramente a Mallorca, y el cardenal el obispo de Mallorca no tenía ningún inconveniente en bendecir los aviones, y ya desde Mallorca pasaban a la península, pero pasaban bendecidos. Eso que es muy importante, que los aviones pasaran bendecidos. Y después está el obispo de Cartagena, que dice otra frase, que esta sí que es para echarlo de comer aparte. Decía este buen hombre: benditos sean los cañones si en las brechas que abren florece el Evangelio. Y eso lo decía un obispo en aquellos. Se leían a uno la sangre en las venas. La utilización de la violencia. Claro. Sí. Conrado, podemos ver en este libro, recordamos, Memoria Histórica para que no se olvide, historias como estas, que son terribles y que te llenan la sangre, también otras que te hablan de cómo era la vida, ¿no? Por ejemplo, la Lotería Nacional, que existía, claro, pero que claro, en 2 bandos, si resulta que te tocaba, pero estabas en el bando rojo, y no podías comprarla. Casos de eso se dieron. Tú tenías un décimo, te tocaba la lotería, pero como España se había dividido de la noche a la mañana, a partir del 18 de julio del 36,
en dos bandos, en dos mitades, pues dependía donde te tocara el tema, y era realmente así. Gente que le toca la lotería en un sitio pero que no puede cobrarla, o que tiene los bancos también, que daban las cuentas de los bancos en los bancos quedaban incautadas a los sindicatos. En aquellos tiempos tanto UGT, la Unión General de Trabajadores, como la CNT llegaron a tener 1 millón de afiliados cada uno de ellos. Entonces 1 millón de afiliados de 1936-37 significarían hoy 3 millones de afiliados imagínense, vamos a imaginarnos, los sindicatos tenían de todo, tenían las casas del pueblo, tenían escuelas. En la investigación nosotros, por ejemplo, encontramos 12 farmacias en Madrid, 12 farmacias de la UGT, que eran suyas. Las casas del pueblo se daban clases, colegios públicos, había mucho analfabetismo y demás. Las casas del pueblo pertenecían o bien a la UGT o al Partido Socialista, y los ateneos libertarios a la CNT, que tenían se organizaban ellos así. No existían federaciones de industria, sino sociedades obreras. Y por ejemplo, concretamente la UGT, que fue la que más estudié, tenía su brigada para defender defender la República. Cuando le tocaba, tenían que dejar de hacer pan para ir al frente a defender la República, cuando le tocaba, lógicamente. Y todas esas posesiones, animales, maquinarias, sedes, todo era incautado. Una vez llegaba el bando nacional, quedaban en todo manos era incautado en base al famoso decreto número 108 de 13 de agosto de 1936. Habían pasado 2 meses del inicio de la Guerra Civil, o glorioso alzamiento nacional, y un decreto del régimen franquista con sede en Burgos. La República tenía su sede en Madrid, y el ejército, la parte nacional, lo monta en Burgos, su sede en Burgos. Entonces, desde ahí hacen el decreto, por este decreto famoso 108, quedan incautados todos los bienes incautados a los rojos, y pasaban a posesión de esto. Y en Burgos se monta el famoso guardamuebles de Burgos. En los guardamuebles de Burgos podía ir a parar todo, podían ir a parar muebles, jamones, coches. Se llamaba guardamuebles de Burgos. Claro, porque en un sitio había que meter todo lo que o si ya, por ejemplo, los talleres de imprenta o emisoras de radio, ahí se quedaban, y sobre esas se montaban, y habían los que trabajaban en la imprenta o habían huido o los habían matado, pero la maquinaria seguía allí, y sobre eso se montaban otros. Ahora que estamos en una emisora de radio, hay un pequeño documento de una emisora comunista me parece que era en un pueblo, una emisora de radio, que cuando llega el ejército franquista y la incautan, porque eso sí, hacían una lista de todo lo que incautaban. Por eso se puede leer todo lo que incautaban. Todo queda registrado, ¿no? Todo quedaba registrado, y bien registrado. Incluso todo lo que... Entonces la emisora esta, que es la emisora de un pueblo, hacen un inventario de todo, y tienen un micrófono, una banqueta, 4 sillas, una papelera, y todo queda, y era todo lo que tenía la emisora esa comunista: una banqueta, una silla, una papelera y un micrófono. Era cosas como la poesía de San Juan de la Cruz. O la otra, hay otra anécdota muy curiosa en un pueblo en Galicia, que esa es no sé si para reír o para llorar, que un alcalde se incauta también todo, ¿no? Y se incauta en una librería que habían montado los indianos, los que venían de América, que tenían posible, venían aquí, hacían cosas maravillosas, montaban una biblioteca para el pueblo, entonces ese pueblo estaba en la zona republicana, pero cuando pasa a zona nacional, pues lógicamente entran allí el alcalde nacional franquista y demás. Y uno de los documentos que dice que hay que tener mucho cuidado con los apóstoles de Jesucristo, porque se les veía un tinte rojo.
Se les veía, tú imagínate, tú lees eso, que habían incautado los libros, pero que había que tener cuidado con los apóstoles, porque eran peligrosos, porque se le tenía un cierto tinte rojo. Un tinte rojo. Bueno, pues estas han sido algunas de las historias que podemos leer en este libro, Memoria Histórica, para que no se olvide de Conrado Granado Vecino, que es periodista, que es escritor de Tres Cantos, además de otras cuestiones, como por ejemplo actor, que a lo mejor si los ven desde Facebook, pues le suena la cara, ha salido en alguna película, serie de televisión y anuncio de televisión. Conrado Granado, bueno, recordamos que este libro está editado hace 2 años, podemos encontrarlo en librerías. Sí. Es una buena opción para descubrir historias de la vida, del día a día en esa España a partir del 39 y hasta el 75, de cómo era la vida del español de a pie, tanto si era vencedor como si era vencido, que la vida era muy diferente. Muchas gracias por acercarte, ¿no?, a nuestra emisora en el día de hoy, y mucha suerte con este libro. Gracias a vosotros, y aquí me tenéis a vuestra disposición. Gracias. A seguir investigando. Gracias.